Compró un orfanato abandonado, un edificio que el mundo parecía haber olvidado. Pero lo que descubrió en su interior estremeció incluso a los más endurecidos. Hiram Sinclair había comprado la propiedad como simple decisión de negocios. Era un hombre práctico que planeaba expandir su imperio hotelero, y este orfanato a las afueras de la ciudad llevaba décadas vacío, o eso decían los documentos. Sin embargo, cuando Hiram pisó el largo y resonante pasillo, con la escritura firmemente en la mano, la imagen que lo recibió no encajaba con la historia. 43 pares de zapatos de niños seguían perfectamente alineados junto a la puerta principal. Botas diminutas, zapatos de trabajo desgastados, incluso delicadas pantuflas. Pero aquí estaba el detalle más extraño. Todos los pares parecían recién lustrados, como si alguien los hubiera lustrado ayer y los hubiera dejado esperando unos piececitos que nunca volverían. El aire aún olía ligeramente a pan fresco, aunque los hornos deberían haber estado fríos durante años. El polvo en el suelo mostraba un movimiento reciente de muebles, no las décadas de abandono que le prometían. A cada paso, Hiram se daba cuenta de que algo en este edificio andaba mal, terriblemente mal. Su sospecha se acentuó al entrar en la oficina principal. Un libro de contabilidad estaba abierto sobre el escritorio y la última entrada estaba fechada solo 3 meses antes. Decía con letra cuidadosa: transferencia final completa. Todos los registros reubicados. Que nos perdonen por lo que tuvimos que hacer. Pero los documentos oficiales insistían en que el orfanato había cerrado hacía 20 años. Confundido, Hiram tomó el libro de contabilidad y notó unas tenues impresiones en las páginas inferiores, como si alguien hubiera presionado demasiado con un bolígrafo. Al sostenerlo a contraluz, hizo fragmentos inquietantes. Separado de su hermano, nombre falso dado y pago recibido. Al parecer, este orfanato conservaba 2 registros, y la verdad tras las vidas de esos niños era más oscura de lo que imaginaba. Inquieto, Hiram empezó a explorar los dormitorios, donde las filas de camas habían sido vaciadas. Pero debajo de un colchón, descubrió algo desgarrador. Un tosco dibujo infantil de 2 monigotes tomados de la mano, con palabras temblorosas debajo. Encuentra a mi hermana Mary. En otra habitación, tras una tabla suelta del suelo, descubrió docenas de marcas grabadas agrupadas de 5 en 5. Alguien había estado contando el paso del tiempo, días o quizás años. Pero el descubrimiento más inquietante aguardaba en el sótano. Los trasteros se extendían de pared a pared, llenos de cajas apiladas en filas ordenadas, cada una etiquetada no con nombres, sino con números. Hiram sacó una, la caja 847. Dentro había un vestido de niña y una nota. 7 años, cabello castaño, carácter tranquilo, apto para ser ubicado en territorio occidental. Una dolorosa comprensión lo golpeó. Los niños no solo habían sido adoptados, sino vendidos. Le temblaban las manos al volver a colocar la caja, y luego miró a cientos de ellos. Cada caja era una vida reducida a inventario, un niño catalogado como mercancía. Al subir las escaleras, la evidencia a su alrededor se agudizaba con una claridad aterradora. Marcas de arañazos a la altura de un niño marcaban los marcos de las puertas, deditos que intentaban escapar. Las ventanas estaban clavadas desde fuera, no desde dentro. La cocina exhibía cuencos lo suficientemente grandes para docenas de niños, pero la cantidad de cucharas y tenedores era demasiado escasa. La aritmética no coincidía con los 43 pares de zapatos junto a la entrada. Hiram registró la oficina principal de nuevo, abriendo cada cajón hasta que detrás de uno, encajado contra el panel trasero, encontró una nota doblada escrita con una letra diferente, más desesperada e inestable. Según revelaba, se llevan a los niños al oeste, no a familias para que trabajen. Los compradores pagan más por los jóvenes que no cuestionan sus nombres. Intenté detenerlo, pero solo soy uno contra demasiados. Intentamos mantener registros de sus verdaderas identidades. La verdad está escondida donde solo los niños pueden acceder. Firmando con sencillez, Sebe Hiram comenzó de inmediato a registrar las paredes inferiores y los zócalos. Tras un panel de madera suelto, descubrió una caja metálica oculta. Pero antes de que pudiera inspeccionarla, la puerta principal se abrió con un crujido y se oyeron pasos en el pasillo. Alguien más estaba dentro. Los pasos eran pausados, firmes, de alguien que conocía bien el edificio. Hiram escondió rápidamente la caja en su abrigo cuando los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de la oficina. Entonces se oyó una voz de mujer, severa y autoritaria. Sé que hay alguien ahí dentro. Este edificio lleva 20 años cerrado. No tienes derecho a estar aquí.
Hiram entró a la puerta y se encontró con una mujer alta con un vestido negro descolorido y penetrantes ojos azul pálido. Se presentó como Susanna Radcliffe, la exdirectora del orfanato, alegando que la habían obligado a cerrar sus puertas años atrás. Su tono transmitía autoridad, pero también algo más sombrío. Hiram se presentó, mostrando la escritura, demostrando que era el dueño de la propiedad. Su mirada se dirigió al libro de contabilidad sobre el escritorio. Preguntó qué había pasado realmente allí. Susanna soltó una risa aguda y amarga. Algunas historias es mejor dejarlas. Enterró al señor Sinclair. Este lugar ya ha causado suficiente dolor. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado defendiendo sus acciones durante años. Cuando Hiram la presionó, insistió en que les habían dado a los niños oportunidades que de otro modo nunca habrían tenido. Hiram, al recordar las notas firmadas con Seve y las cajas en el sótano, la desafió a aceptar compromisos como separar a hermanos y hermanas. La máscara de Susanna se desvaneció. Su compostura se quebró ligeramente. «¿Cómo lo sabes?», espetó. Hiram le contó que había encontrado registros, cajas con pertenencias de niños, notas, sobrepagos. Susanna le advirtió, con frialdad, «Ten cuidado con hacer preguntas que no quieres que respondan. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar». En ese momento, el sonido de un caballo resonó afuera. Hiram miró por la ventana y vio a una mujer desmontar de una yegua castaña. Con determinación, el rostro de Susanna palideció. «Eso es imposible», murmuró. No se atrevería a regresar, pero la mujer entró con feroz energía, llena de polvo por el viaje, irrumpió en la oficina. «Hola, Susanna», dijo con la voz áspera por años de ira. Hiram aprendió rápidamente su nombre, Margaret Emerson, y su historia lo desenredaría todo. Margaret Emerson le extendió la mano firmemente a Hiram y se presentó. Luego, miró a Susanna con una intensidad ardiente. «Me vendió cuando tenía 7 años», reveló Margaret. «Les dijo a mis nuevos dueños que mis padres habían muerto en un accidente de carreta». Susanna intentó defenderse, alegando que Margaret había recibido educación, oportunidades y un hogar cómodo. Pero la voz de Margaret era cortante. «Mis padres no estaban muertos. Pasaron 15 años buscándome, sin saber nunca la verdad». Margaret reveló que lo había aprendido todo gracias a Cal Bond, el antiguo jardinero del orfanato. El mismo se ve que había dejado notas ocultas. Cal guardaba registros secretos de cada niño, sus nombres reales, orígenes y destinos. Aunque Susanna afirmó que Cal llevaba años muerto, Margaret explicó que había encontrado sus registros escondidos donde solo los niños podían acceder. Hiram se dio cuenta de que la caja de metal en su abrigo era exactamente lo que Margaret había descrito. Cuando la reveló, Susanna se abalanzó, pero Margaret la detuvo, declarando, «No más secretos, Susanna. Esto termina hoy». Hiram abrió la caja y descubrió fotografías en el diario de cuero de Cal. Dentro había una sección aterradora titulada «Los desaparecidos». Enumeraban nombres, edades, fechas y destinos aterradores. Minas de cobre, túneles profundos, trabajos con dinamita, lugares a los que ningún niño debería ser enviado. Margaret explicó con tristeza que los niños habían sido utilizados en las minas porque sus pequeños cuerpos podían arrastrarse por pozos peligrosos que los adultos no podían. Si morían, nadie lo sabría jamás. Susanna intentó justificarlo. Esas operaciones mineras daban trabajo a cientos, unos pocos sacrificios por el bien común. Margaret estalló de furia. ¿Sacrificios? Eran niños con nombres, familias, sueños. Hiram abrió la última página del diario y encontró un mapa que mostraba tumbas sin nombres esparcidas por todo el territorio. Cal había pasado sus últimos años documentando dónde habían sido enterrados los niños. Las defensas de Susanna se debilitaron, pero Margaret presentó pruebas aún más condenatorias. Una confesión firmada por un capataz de mina que coincidía exactamente con los registros de Cal. El rostro de Susanna se contorsionó de rabia. Pero antes de que nadie pudiera actuar, los caballos irrumpieron con estruendo en el patio. Llegaron 3 hombres, liderados nada menos que por el sheriff Caldwell, y por la exclamación de asombro de Margaret, Hiram supo que la corrupción era más profunda de lo que ninguno de los dos temía. El sheriff Caldwell entró con 2 ayudantes, desplegando falsa autoridad. Su placa plateada brillaba en la penumbra. Susanna lo recibió con alivio, pero el rostro de Margaret se endureció.
Reveló que Caldwell había sido cómplice desde el principio, despejando rutas de transporte y asegurándose de que los funcionarios territoriales nunca interfirieran. Susana sonrió con suficiencia. Creías que esta operación duró 20 años sin protección. El sheriff confrontó a Hiram y Margaret, acusándolos de hacer acusaciones descabelladas con papeles viejos. Pero Hiram mantuvo la caja de Caldwell cerca. Dentro había nombres, fotografías, pruebas que podrían derribarlos a todos. La tensión aumentó a medida que los agentes bloqueaban todas las salidas. Hiram, con rapidez, fanfarrone diciendo que ya se habían enviado copias de todos los documentos al gobernador, al alguacil territorial e incluso a un periódico de Denver. Caldwell titubeó por primera vez, con la duda reflejada en su rostro. Margaret aprovechó la oportunidad y declaró que habían estado planeando esto durante meses, contactando con alguaciles y reuniendo pruebas. La compostura de Susana finalmente se quebró, gritando que Calv había estado inestable y que los niños estaban mejor. Margaret la confrontó con la verdad. Calv había mapeado 37 tumbas sin identificar de niños muertos por derrumbes, explosiones y exceso de trabajo. Mientras la discusión se intensificaba, Hiram notó que un agente, Morrison, se veía visiblemente afectado. Cuando se le preguntó directamente, Morrison admitió que no sabía la verdad, solo que estaba manteniendo la paz. Caldwell le gritó que guardara silencio, pero el horror del joven era evidente. La furia de Margaret aumentó. Ahora mismo, 23 niños esperan ser enviados a campamentos mineros. Si no detenemos esto, morirán en un año. Susana gritó en negación, pero Hiram sacó la fotografía condenatoria de Cal de niños trabajadores en las barrancas del cobre, con la anotación: última foto, antes de la explosión. Solo 2 sobrevivieron. La sala quedó en silencio. Entonces, afuera, se oyó el sonido de muchos caballos. No eran más aliados corruptos, sino alguaciles territoriales liderados por Marshall Davidson. El engaño de Margaret no había sido un engaño en absoluto. Marshall Davidson entró con autoridad, respaldado por hombres armados que rápidamente aseguraron el edificio. Margaret le entregó el diario de Calv y la fotografía, y su rostro se ensombreció al leer. Dirigiéndose a Caldwell, anunció: «Sheriff, usted y sus ayudantes están arrestados por conspiración, poner en peligro a un menor y asesinato». Susana protestó desesperadamente, alegando que los accidentes habían matado a los niños, no a ellos. Pero Davidson reveló que ya habían encontrado las instalaciones del norte, donde 23 niños habían estado retenidos en condiciones deplorables, a la espera de ser trasladados. El capataz de la mina había confesado y accedido a testificar. Los niños, ahora a salvo, se reunían con sus familias. El alivio invadió a Hiram, aunque el rostro de Susana se contorsionó de rabia, insistiendo en que había salvado a más niños de los que había perdido. Margaret contraatacó, nombrando a un niño, Tommy Brennan, de tan solo 8 años, que había muerto colocando dinamita porque sus manos eran demasiado pequeñas. Hiram reveló otro detalle impactante en las fotos de Calv. Algunos niños ni siquiera eran huérfanos. Habían sido robados directamente de sus familias. Margaret reconoció a una niña en una fotografía tomada en el pueblo, lo que confirmó las sospechas de que los secuestros habían impulsado la operación. Susana rió con amargura, confesando que el sheriff Caldwell, los jueces e incluso el gobernador habían sido cómplices. La magnitud de la corrupción era asombrosa, pero la presencia del mariscal Davidson cambió la balanza. Los agentes encadenaron a Caldwell, Susana y los demás. Morrison se quitó la placa y se comprometió a cooperar plenamente. Mientras se llevaban a los prisioneros, Margaret y Hiram permanecieron en la oficina del orfanato por última vez. La verdad finalmente había salido a la luz. El orfanato, antaño un lugar de dolor indescriptible, permanecía en silencio. Hiram sabía que nunca podría volver a su propósito original, pero podría convertirse en algo nuevo. Margaret, con la voz más suave ahora, dijo Calv, se habría sentido orgullosa. Sus meticulosos registros habían salvado a los 23 niños y evitado el sufrimiento de muchos otros. Hiram le preguntó qué planeaba hacer a continuación. Ella respondió sin dudarlo: continuar con el trabajo. Hay otros territorios, otros niños que necesitan a alguien que hable por ellos. Él admiraba su fuerza. Entonces ella le preguntó lo mismo. ¿Seguiría construyendo su hotel aquí, en un lugar atormentado por la tragedia? Hiram miró a su alrededor. Las paredes destrozadas, las camas rotas y el silencio profundo. No, dijo con firmeza. Esto debería convertirse en algo diferente. Tal vez una escuela de verdad,
una escuela segura donde los niños puedan aprender y reír de verdad. Margaret asintió con aprobación. Por primera vez, había esperanza entre esas paredes. Juntos, entraron al patio donde los alguaciles se preparaban para transportar a los prisioneros. Los caballos pateaban la tierra, las cadenas resonaban y el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el terreno. Hiram comprendió que, a veces, las mayores inversiones no eran edificios ni negocios, sino la oportunidad de corregir los errores del pasado. Este orfanato nunca volvería a ser un lugar de horrores ocultos. Se erigiría como un lugar de sanación, de nuevos comienzos y de justicia largamente esperada. Y así, el orfanato abandonado cerró un capítulo de oscuridad y abrió otro de luz. Donde antes se silenciaban los llantos de los niños, las paredes pronto resonarían con risas y aprendizaje. Margaret partió para continuar su cruzada por otros territorios, decidida a descubrir la corrupción donde quiera que se escondiera. Hiram se quedó, supervisando la transformación del orfanato en una verdadera escuela, honrando la memoria de los perdidos y protegiendo a los vivos. Juntos, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la valentía y la verdad pueden traer justicia. Pero como nos ha enseñado la historia, el mal a menudo acecha donde menos se espera, y la lucha por proteger a los inocentes nunca termina del todo. Muchas gracias por compartir este video con un amigo. Su apoyo lo es todo. Nos ayuda a seguir descubriendo las verdades olvidadas y a dar voz a quienes fueron silenciados.